¿Cómo están, amigos? Una alegría estar nuevamente con ustedes desde la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia, aquí en Cochabamba. Esta vez vamos a estudiar una nueva lección de la escuela sabática de este trimestre y nos acompañan aquí 3 personas más. En primer lugar, permítame presentar aquí a mi diestra está mi esposita, Grelte, quien ya hace llegar su saludo. Para mí es una alegría estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios y estoy muy bien acompañada. Bien, y también tenemos a una pareja pastoral, el pastor Daniel Pairo. Él es profesor de la Facultad de Teología en el área de Antiguo Testamento y su esposa Maricel es del área de empresariales, pero como estamos hablando de educación, le hemos invitado aquí para que nos ayude también con el tema de educación, porque ella es la directora del departamento de niños de nuestra escuela, de nuestra universidad. Así que aquí nuestros compañeros de trabajo son muy productivos, hay muchos niños y Maricel es la directora de este departamento de niños, así que tiene mucho que ver con la educación. Pastor Daniel, su saludo. Gracias, pastor. Un saludo cordial a todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales. ¿Y Maricel? Es un placer poder acompañarlos en el repaso de esta lección. Muy bien. Aquí tenemos 2 pares de lentes que he traído. Estos lentes, correcto, muy bien. Y quiero hacer un pequeño experimento con ustedes. Por favor, ¿podrías ponerte, Marisol, estos lentes? Maricel, perdón. Y Daniel, por favor, pónganse los lentes. Y voy a sacar un objeto aquí. Y le voy a preguntar primero a Maricel. Maricel, ¿de qué color es este objeto que tengo en la mano? Sin sacarte los lentes, por supuesto, con los lentes. Un color celeste. Celeste, ok. Voy a sacar otro objeto. Pastor Daniel, por favor, con sus lentes. Y vamos a ver de qué color es este objeto. Parece rosado. Ok. Parece color rosa. Rosa, Sí. Rosadito, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a ver. Sáquense los lentes, por favor. A los 2 les he mostrado el mismo objeto. ¿De qué color es? ¿Qué Blanco. color Para mí es blanco. Blanco. Es blanco. Es blanco. ¿A qué se debe que han visto de diferente color? Si me permites, estos lentes que te hemos dado, Maricel, son de color azul. Son lentes azules. Y estos otros lentes son de color rojo. Son de color rojo. ¿Por qué lo has visto celeste? Porque la combinación del azul y el blanco te da celeste. Y Pastor Daniel ha visto de color rosado porque los lentes rojos más el blanco da rosado. Miren, el mismo objeto lo han visto de diferentes colores, celeste y rosado. Algo así es lo que sucede con lo que es la cosmovisión. Hoy vamos a estudiar, de acuerdo a nuestro tema de la escuela sabática, vamos a estudiar los ojos de Jehová y la cosmovisión bíblica. La cosmovisión son como si fuesen los lentes que tiene una persona. Y de acuerdo al color de lentes, uno ve las cosas. Si Maricel tuviese los lentes todo el tiempo, todo lo vería de un color medio azulado, ¿no? O celeste. Y el pastor Daniel todo lo vería color rosa, color rosadito, o alguna familia de ese color. Hoy vamos a ver cómo ve Dios las cosas, porque de eso se trata la lección que vamos a repasar hoy con ustedes. Luego de este pequeño corte, vamos a volver con la sección de Explora y Aplica. Muy bien, nuevamente estamos con ustedes para estudiar este tema tan importante que es los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Antes de abrir la palabra de Dios, entonces, y leer Proverbios 15:3, vamos a hacer una breve oración. Por favor, Geltita. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, dice la palabra de Dios, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar,
mirando a los malos y a los buenos. ¿Cómo serán los ojos de Jehová? La cosmovisión desde la perspectiva de Dios mismo, ¿verdad? Así que nuestra sección de explora y aplica, la estamos dividiendo en 3 secciones. En primer lugar, vamos a ver la cosmovisión bíblica, la palabra de Dios. En segundo lugar, la adoración al Redentor. Y en tercer lugar, la ley de Dios. Vamos a ver desde la cosmovisión bíblica estos 3 aspectos. Y vamos a partir de allí. En primer lugar, Pastor Daniel, ¿cuál es la diferencia entre la cosmovisión bíblica y la cosmovisión atea sobre el origen del universo? Excelente pregunta, pastor. Y usted ya mencionó lo que es cosmovisión, ¿no? La forma de ver las cosas, el mundo, de forma muy específica. Y afecta. Si yo soy ateo y niego a Dios, y niego la existencia de Dios, entonces la Biblia está de más para mí. Yo puedo ver el mundo de la manera como yo puedo percibir, o como alguna corriente filosófica que he aprendido enseña que el mundo existe y es, y nosotros también. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la Biblia ahora, yendo a la Biblia y leyendo, por ejemplo, el primer versículo del primer capítulo, Génesis 1:1, me dice este versículo el origen del universo, de la tierra, y más adelante mi origen, dando a entender que tengo un propósito, contraria a la idea esta, a la cosmovisión teísta que alude de que todo la es evolución, casualidad. el concepto ateísta, ¿no? Ateísta, perdón, no teísta, ateísta. Miren, este versículo 1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y bien, muchos teólogos hablan acerca de esto, qué es y cómo se lo ha escrito. Nosotros creemos que es una cláusula independiente que explica como si fuera un título lo que Dios ha hecho en todo el capítulo 1 y luego el capítulo 2 que habla acerca de el hombre, ¿no es cierto? La cosmovisión bíblica habla de un Dios creador que planificó todo. La cosmovisión ateísta es todo lo contrario, todo es producto de la casualidad. Así. Y bueno, lo interesante es que la Biblia no trata de probar la existencia de Dios, ¿no? Sino la da por sentada. Lo da por sentado. Comienza con la afirmación: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No trata de explicar cómo, de dónde vino Dios, desde cuándo existe, ¿no? Simplemente asevera directamente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Maricel, trayendo en forma práctica ahora para nosotros, ¿por qué la cosmovisión bíblica es tan necesaria enseñar, especialmente ahora en nuestros días? Pastor, es muy importante porque tenemos que aprender a ver el mundo de acuerdo a lo bíblico, ¿no? A la posición bíblica. Muchas personas no lo hacen, ya sea porque no tienen Biblia, no leen su Biblia, no saben de la palabra de Dios, y estas personas se dejan llevar por las circunstancias de la vida y hacen que uno dude de las promesas que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Entonces ellos, cuando comienzan los creyentes a hacer compromisos con el mundo, dice que la forma de pensar del mundo se enfoca en ellos y pierden la perspectiva que tienen de Dios, que han sido creados con un propósito en esta vida, que no han sido parte de las circunstancias. Así es. En cambio, la evolución atea, ¿no? Que es la enseñanza que mayormente se da ahora en las universidades, ¿no? A los jóvenes, está plagada de esa filosofía. Allí no hay propósito para la existencia del ser humano, ¿no? Uno no sabe de dónde viene ni a dónde va. Correcto, pastor, y es todo producto de la casualidad. Algo más quería mencionar de Génesis 1. Sí. El sujeto principal y el único sujeto del que habla el capítulo 1 es de Dios. No hay otros dioses, no hay un panteón de dioses como en el antiguo cercano oriente, ni siquiera se menciona al sol o la luna por su nombre, porque en el tiempo de Moisés, cuando Moisés escribió el Génesis, se adoraba al sol, la luna. Hoy también creo que hay gente que aún adora al sol, a la tierra, ¿no? Y a los astros, los adora, creen que ellos son seres divinos. Entonces, el sujeto principal y único en Génesis es Dios. Así es. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, vamos avanzando con nuestra lección. Pastor Daniel,
Se habla mucho ahora de la evolución teísta, ¿no? ¿Qué cosa es la evolución teísta? Pareciera que está juntando ambos términos, ¿no? Evolución, que hablan los ateos, y teísta, que habla acerca de Dios. ¿En qué consiste la evolución teísta? ¿Y por qué es inaceptable esa doctrina? Sí, quizás un par de siglos atrás, hasta hoy, muchos cristianos, teólogos, han tratado de conciliar. ¿Qué cosa? La teoría de las especies de Darwin con lo que dice la Biblia y el origen del mundo y el ser humano referente a Dios como creador. Esa es la teoría teísta. Ellos aluden de que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Sí aceptan a Dios. Aceptan a Dios, por eso es teísta, ¿no? Sin embargo, ellos creen que ha habido un espacio largo de tiempo entre un día y otro que menciona la creación. Recién leíamos un libro que decía, bueno, los días de la creación, que creemos que son literales, pueden dar alusión a tiempos celestiales. El tiempo de Dios no es el mismo que del hombre, así que los días podrían ser eras. Y así tratan de conciliar, ¿no?, los millones de años que propone la evolución que han pasado en la tierra hasta que el hombre existió y el relato de la creación de Génesis 1. O sea, ellos tratan, como muy bien lo ha dicho Pastor, tratan de conciliar estas dos ideas para estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? y tratan de unir las dos cosas. Sin embargo, ¿quién creó? La pregunta ¿quién creó? La responde la Biblia, Dios. Y la pregunta ¿cómo creó? Entonces lo responde la evolución, ¿no? A través de la evolución. Ajá. Sin embargo, no se puede conciliar. ¿Y por qué? Porque estaríamos aceptando que la casualidad y el azar también fue parte del plan divino. O aceptamos una cosa, que todo fue planificado por parte de Dios, que tenemos un propósito, que Dios nos ama, o que sencillamente somos producto del azar. No podemos conciliar dos cosas tan distintas como el día y la noche. Así es. Entonces, por esa razón es inaceptable esta doctrina. En realidad yo creo que hasta sería peor que el evolucionismo, ¿no? Así es. Porque los evolucionistas, los buenos evolucionistas, vamos a llamarle así, los buenos evolucionistas, aquellos que son coherentes y consecuentes con lo que creen, no podrían aceptar una evolución teísta porque está Dios de por medio. Y los creacionistas, los que aceptan la Biblia, los que aceptan la palabra de Dios en forma genuina, tampoco la pueden aceptar porque está la evolución de por medio. Entonces, por esa razón es inaceptable, ¿no?, la evolución teísta. ¿Por qué, Maricel, por qué dentro de todo este contexto de creer en Dios o no creer en Dios como el creador, uno de los 10 mandamientos que está en Éxodo 20, uno de ellos, el cuarto mandamiento, habla acerca del sábado? ¿Por qué la doctrina del sábado o el cuarto mandamiento es tan importante para esta cosmovisión bíblica? Bueno, vemos que es importante. El sábado, primeramente, nosotros como cristianos guardamos el sábado, creemos que es santo, ¿verdad? Entonces es importante porque nos recuerda la creación, todo lo que ha pasado en la creación. Entonces el sábado llegaría a ser como un monumento de la creación. No hay otro mandamiento que aluda a la creación. El sábado es ese mandamiento. No es que sea el mandamiento más importante, ¿no? ¿O es el sábado el mandamiento más importante? Bueno, algo interesante del mandamiento del sábado es que une los mandamientos anteriores. Porque cuando escuchamos que a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dividió muy claramente los mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está dividido los mandamientos. Entonces, cuando estamos hablando del día sábado, que es uno de los mandamientos, pero es un mandamiento que está indicando a Dios como el creador. A Dios como el creador y qué debemos hacer los demás días, ¿no? Entonces Dios da una orden específica en el día séptimo. Da una orden de trabajo, descanso y a la vez
del reconocimiento que Dios es nuestro creador, creador de los seres humanos. Así es. Entonces, es una buena razón para los cristianos que creemos en la Biblia observar el sábado, porque nos recuerda al Creador, nos identifica con nuestra cosmovisión. Una pregunta más con respecto a este ítem todavía acerca de la cosmovisión bíblica. ¿Cómo nos ayuda esta cosmovisión bíblica, esta cosmovisión teísta, a enfrentar los problemas de la vida? Mire, yo leo en Marcos el capítulo 13, verso 7, y que dice así: pero cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así suceda, pero aún no es el fin. Entonces, pastor y amigos, cuando hablamos acerca de sufrimiento, dolor, guerra, pandemias, uno tiende a quebrar su fe en Dios. Mucha gente se ha preguntado en estos meses que han transcurrido de pandemia, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué tanta gente inocente murió? Sin embargo, si creemos que fuimos creados con un propósito, por un diseñador perfecto que es Dios, no debemos dudar porque sus promesas se han de cumplir. Y Dios está en el control de todo. Dios está en control mismo a pesar del sufrimiento que el pecado ha producido y que se ha producido en la tierra, en el mundo, por la desobediencia de nuestros primeros padres. Entonces, el dolor, pastor, el sufrimiento, hoy en día es parte, ¿no?, del mundo por el pecado, pero nuestra cosmovisión bíblica nos ayuda a no desconfiar de un Dios que es un Dios amoroso, un Dios que cuida y un Dios que no se ha olvidado de su creación. O sea, Dios está al control, ¿no? Sí. Hay otro pasaje en Romanos 8:28 que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, el cristiano, el que tiene esta cosmovisión bíblica, va a enfrentar la vida de otra manera, ¿no? El que no tiene a Dios y ve guerras, ve desastres, ve pandemias, coronavirus, COVID-19 y otras más que aparecerán seguramente, pues se desespera o pensará que ya el mundo se está acabando. El que tiene la cosmovisión bíblica entonces entiende que estas son señales del tiempo del fin, porque el escritor bíblico dice es necesario que todas estas cosas acontezcan, ¿verdad? Y está más cerca el día de nuestra salvación. Y que finalmente a los que aman a Dios, todas las cosas, aún los problemas, aún las dificultades, nos ayudan a bien. Entonces podemos enfrentar de otra manera. Me gustaría añadir algo. Claro que sí. Cuando hablamos de Dios creador, estamos hablando de un Dios que crea por amor. Y cuando crea a sus criaturas por amor, cuando dice, no, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo dota de todas las cosas que puede dar, lo hace por amor, lo coloca en el mundo, pero no lo deja solo, sino interactúa. A pesar del ingreso del pecado, sigue interactuando con sus criaturas, porque vamos a ver más adelante, hay un plan para el ser humano. Así es. Qué bueno entonces es tener esta cosmovisión bíblica. Sí, pastor, ¿verdad? Quería acotar algo. La pregunta es, ¿cómo nos ayuda el teísmo? El teísmo dice que reconoce la existencia de que hay un Dios que ha creado el universo, ¿no? Reconoce también que Dios interviene en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, la enseñanza que sacamos del teísmo es que tenemos a un Dios que está al control de todo y nada en nuestra vida pasa sin que Él lo sepa. Nada pasa desapercibido. Qué lindo, qué lindo. Esa es una de las cosas más hermosas que puede tener un cristiano con una cosmovisión bíblica, ¿verdad? Muy bien, entonces la cosmovisión bíblica consiste en aceptar a un Dios como creador, los seres humanos creados a imagen de ese creador, la Biblia como la palabra de Dios, con sus leyes y mandamientos para vivir en armonía con la voluntad de Dios. Y podemos enfrentar la vida de una manera diferente, de una manera optimista frente a los problemas y dificultades que se nos presenten. Vamos a pasar a esta segunda sección de Seguimos en Explora y Aplica y vamos a ver ahora la adoración al Redentor. Pastor Daniel, ¿qué relación hay entre la creación y la redención? ¿Habrá algún tipo de relación entre estos dos eventos o procesos? Creación y redención, pastor, tienen mucho en común, al menos si usamos la palabra recreación.
Redención es sinónimo de recrear, volver a crear. Y protología y escatología parece que van de la mano a lo largo de la Biblia. El Génesis habla de creación, en cuanto el hombre peca, en Génesis 3 vemos que Dios ya lanza un plan de recreación, de redención. Y Apocalipsis, usted sabe muy bien, Apocalipsis capítulo 22, 21, 22, hablan de cielos nuevos, tierra nueva. Entonces van de la mano. Y el elemento que une la creación y la redención del ser humano es Jesús. Y el libro de Juan, el capítulo 1, habla muy bien acerca de la encarnación de Jesús, que el verbo estaba en el principio y ese verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y Él dio la vida por nosotros. Eso podríamos inicialmente decir acerca de la relación que hay entre creación y recreación o redención. Así es. Y Jesús está como el centro en ambos procesos, en el proceso de la creación y en el proceso de la redención, ¿verdad? Qué hermosa figura de Jesús en el centro de estos dos actos trascendentales en la historia del universo. Ahora, Maricel, cuando yo leo Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice el primer ángel, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué nosotros debemos adorar al Creador? ¿Y por qué debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a adorar al Creador? Bueno, hay muchas razones por qué adorar a nuestro Dios. El simple hecho que estamos respirando ya es uno de ellos, ¿no? Pero podría mencionar algunos como: adoro a Dios porque ha sido mi creador, Él me hizo, no vengo del mono, ¿no? Y eso me alegra, saber que tengo un creador que me hizo, ¿no? La segunda es porque solo Cristo puede perdonar mis pecados, solamente Él, no hay otra persona en la tierra que pueda hacerlo y me pueda dar una vida eterna. Solo Dios puede hacer eso por nosotros. Entonces Él llega a ser mi Redentor y mi Salvador, gracias a la sangre que derramó en la cruz. Qué hermoso es saber que nosotros pertenecemos a Dios, ¿no? Él nos ha creado, y no solo nos ha creado y nos ha dejado para que vivamos como podamos, sino que cuando el ser humano, cuando nosotros fallamos y le fallamos a Dios y caemos en pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, el propio Señor Jesús vino a dar su vida por nosotros y así nos da la redención. Estaba pensando, ¿no?, en la pregunta: ¿y por qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Sobre todo los principios, los mandamientos. Y hay un mandamiento que me estabas haciendo la pregunta anteriormente, que es el cuarto mandamiento. ¿Por qué el cuarto mandamiento es importante? Sobre todo para enseñar a nuestros hijos. Y no lo tenemos que extraer, ¿no? Sino que debemos tener al cuarto mandamiento muy presente. Justamente porque en el cuarto mandamiento, ahí es donde reconocemos que Dios es nuestro creador. Ahora, Dios como nuestro creador está buscando una relación con sus hijos. Y sábado a sábado, Dios busca esta relación con sus hijos, y los hijos necesitamos, las criaturas necesitamos también buscar esta relación con nuestro Creador. Por eso es que el sábado no podríamos decir que es el mandamiento más importante, pero sí podríamos decir que es importante en el sentido de que allí está el reconocimiento de quién es Dios y quién somos nosotros. Así es, y en Deuteronomio, cuando se habla de los 10 mandamientos, se amplía ahí un poco la perspectiva de que en el cuarto mandamiento encontramos a Dios como creador y también como el redentor, ¿no? Es nuestro creador y redentor. Qué hermoso saber eso, que nos llena de esperanza. Como cristianos, no estamos perdidos si aceptamos a nuestro Redentor Jesús. Bueno, mencionaste algo acerca de la ley de Dios al mencionar el sábado y el del cuarto mandamiento. Hablemos de la ley de Dios. ¿Cuáles son, Pastor Daniel, las implicancias éticas o ético-morales de estas dos cosmovisiones? Por un lado tenemos la cosmovisión bíblica y tenemos la cosmovisión atea.
¿qué resultados se van a ver en la vida práctica, ¿no? Desde el punto de vista ético? ¿Cuáles son las implicancias éticas de ambas cosmovisiones? A ver, hablemos quizás un poco primeramente de la cosmovisión atea. Si venimos de la casualidad y no hay un código, una norma de vida, puedo vivir como mejor me parezca. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Mañana moriremos, entonces hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Hay que disfrutar de la vida. Finalmente, ¿quién tiene la verdad? Para el ateo no creo que alguien tenga la verdad. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Mientras yo no te lastime, no te haga daño, puedo vivir como mejor me parezca. Es el lado negativo de la cosmovisión ateísta. No hay moral, esa moral, porque no hay un código que rija a los seres humanos de cómo vivir, cómo hacer, cómo comportarse, qué es bueno y qué es malo. ¿Quién lo define? En cambio, la cosmovisión bíblica define... Perdón, antes Sí. que continúe, pastor, o cada sociedad tiene la autoridad de definir su propio código de ética, ¿verdad? Claro, como los sea moral países. o inmoral, ¿no? Sí, podemos decir, pues yo vengo de acá, así que de donde yo vengo, Así esto es. no está mal. Claro. En cambio, la cosmovisión bíblica es muy clara y categórica, ¿no? Porque usa la ley de Dios, que refleja el carácter de Dios, los 10 mandamientos, y hay muchas otras leyes. En Levítico 19, por ejemplo, ese capítulo trae muchas leyes que son actuales para los cristianos hoy, de cómo vivir, cómo llevarse bien con el prójimo, etcétera. Entonces, la ley de Dios me ayuda a regir mi vida de acuerdo a un código, a un parámetro, y me dice qué es bueno, qué es malo. Yo no tengo que dudar, no tengo que cuestionar ni preguntar, ¿será que si hago esto va a estar bien? La Biblia me lo dice, la Biblia me indica, y lo bueno, pastor, es que la Biblia no se equivoca, así que lo que dice la Biblia que es correcto y que si practico me irá bien, eso se torna en realidad. No tengo que estar dudando acerca de ello. Ok. Qué bueno es vivir con una luz que nos muestre el camino por el cual debemos andar, ¿verdad? Y en eso consiste la cosmovisión bíblica, Así porque es. tiene un código de ética. Por lo tanto, el cristiano con esta cosmovisión sabe qué camino seguir y sabe a quién va a rendir cuentas, ¿no? A Dios. No se acaba, la historia de la humanidad o del ser humano no se acaba con la muerte. Con la muerte. Vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Por lo tanto, esto va a afectar su comportamiento, su conducta, ¿no? El aspecto ético. Qué bueno es vivir con un código claro de ética, de moral, que pueda guiar nuestras vidas. Maricel, tu esposo, el pastor Daniel, ha mencionado que en la cosmovisión atea, pues no se sabe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, o qué es relativo en todo caso, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes? Tú trabajas con niños, especialmente a los pequeñitos. ¿Cómo nosotros podemos enseñar qué es correcto y qué es incorrecto, ya sea en el hogar o en la escuela? Muy bien. Dios nos ha dado algo muy especial para darnos cuenta qué es malo y qué es bueno. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tenemos que poner en el corazón de nuestros hijos, porque eso va a ser una guía, juntamente con la palabra de Dios, va a hacer que ellos sean unos hombres y mujeres de bien. Así es. Qué bueno. Vamos terminando, Greltita, a ver si nos ayudas tú. Estamos hablando en general todo este trimestre acerca de la educación. Y hay una cita de Elena de White que dice que el verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. ¿Cómo debe ser esto evidenciado dentro de la educación adventista? Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, hay que hacerles entender, ¿no? Porque nuestros hijos se van a equivocar. Y el ejemplo mayor que nuestros hijos deben tener es a nuestro Señor Jesús. La verdadera educación es aquella educación que redime. La verdadera educación es aquella que, aunque nuestros hijos tropiezan, caen, tienen la oportunidad de ser restaurados, pero restaurados a la imagen de Dios. Me acuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños, ¿no? Y había algo que nosotros les enseñábamos, que fue algo que los guió y creo que los guía hasta ahora. Cuando tengas duda, cuando no sepas qué hacer, pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? La verdadera educación
transforma, redime y busca que el ser humano vuelva a reflejar la imagen de Dios en su carácter. Y pasando a esta última sección del CREA, ¿no? ¿Cómo podemos ilustrar, visualizar la importancia que tiene la creación y la redención? Bueno, a mí me gusta una historia que yo les contaba a mis hijos. Se las voy a contar breve porque ya el tiempo en la televisión es muy corto. La historia era así. Había un niño que le gustaba trabajar con madera. El padre era carpintero y el padre un día le dio un pedazo de madera. Y ese niño trabajó por días y días y días haciéndose un barquito. Y un día dijo, voy a probar mi barquito, y lo llevó al arroyo. Y ahí estuvo jugando con su barquito. Pero un día que había ido a jugar con ese barquito al arroyo, se distrajo y cuando se dio cuenta, el barquito se estaba yendo, y a pesar que corrió detrás del barquito, el barquito se fue. El niño lloró. Así que al día siguiente el padre le dijo, mira, vamos al mercado, vamos, tengo una entrega que hacer para que te distraigas, porque tenía mucha pena de que había perdido su barquito. Mientras que el padre hacía las entregas de sus productos, el niño se fue a caminar. Y de repente, en una vitrina, ¿qué es lo que vio? Vio a su barquito. Entró corriendo a la vitrina y le dijo, señor, ese barquito es mío, por favor devuélvamelo. Hijo, un momentito, ese barquito tiene precio. Pero señor, yo lo hice, si usted quiere ver, mire, aquí dice ve de mi nombre, yo me llamo Brian. Si lo quieres, tienes que pagar. Así que el niño salió corriendo, fue en busca de su padre y dijo, papá, he encontrado a mi barquito. El padre, conmovido, fue a la tienda y pagó por el barquito. Brian ahora cargaba ese barquito y mirando a su barquito le decía, oh barquito, tú eres doblemente mío, porque te hice y porque te compré. Qué hermosa historia. Y esto nos recuerda lo que Dios también nos dice a nosotros. Nosotros somos de Él, le pertenecemos porque Él nos creó y porque Él nos redimió. Con ese pensamiento vamos a hacer una oración para terminar nuestro repaso de esta lección. Padre querido, muchísimas gracias por el estudio de tu palabra en esta hora. Sabemos que tu palabra, la Biblia, está en nuestras manos hoy, a nuestro alcance, para conocer lo que tú eres, cómo tú piensas, con qué propósito nos hiciste, y la cosmovisión bíblica, la forma de ver el mundo con tus ojos a través de lo que tú revelas en la Biblia, nos ayuda, Señor, a tener confianza de dónde venimos, de tus manos, y a dónde vamos. Volvemos a la patria celestial, a la nueva Jerusalén, Señor. Mientras sufrimos acá, sabemos que tú nos acompañas, estás con nosotros. Aumenta nuestra fe, nuestra confianza en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.